Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Los femicidios en Honduras constituyen una peste social que al parecer nada logra detenerla en el país. Hace 6 años, el promedio diario de femicidios era de un asesinato cada 23 horas. Hoy es de un crimen cada 16 horas. Epidemia social que en 2013 robó la vida de 53 mujeres cada mes y como ocurre en el resto de este tipo de delitos, más del 90% de los casos persisten en la impunidad. Antes de ser víctimas del terror, las mujeres suelen ser quemadas, violadas y torturadas. Entre los años 2010 y 2013, el número de femicidios aumentó en un 65%. Para el 2017, los decesos violentos ascendieron a 389 féminas. Un año después, hubo 380 víctimas más, según el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Tan solo entre el 1 y 21 de enero de este año, el golpe de la violencia machista dejaba 19 muertes de mujeres en todo el país, en un ascenso marcado de la ferocidad que enluta a la sociedad hondureña. Horas antes, en una hacienda en la Barca Santa Cruz de Yojoa Cortés, una mujer y su rival, el amante de su pareja, fueron asesinados. 24 horas después, el cuerpo de otra dama apareció sin vida dentro de un costal. En este mar de sangre e impunidad, el prontuario delictivo conserva una serie de crímenes emblemáticos que han sido resueltos y hoy constituyen un pesado lastre de incapacidad en la investigación criminal por el Estado que parece atado de manos para garantizar la vida de la población. Entre ellos, destaca la violación y asesinato de la estudiante normalista Rixi Mabel Martínez, cuyo cuerpo mutilado apareció un 15 de julio de 1991 en un arroyo cerca de la aldea Las Casitas, próximo a la capital, siendo uno de los principales sospechosos el coronel Ángel Castillo Maradiaga. Blanca Janet Caguas, defensora del medio ambiente, asesinada a balazos en su casa en el barrio El Centro, en Tela, Atlántida, el 6 de febrero de 1995. Entre los sospechosos del crimen se mencionó al coronel Mario El Tigre Amaya. El 3 de marzo del 2016 fue asesinada en La Esperanza, Intibucá, la líder indígena lenca y ambientalista Berta Isabel Cáceres Flores, debido a sus denuncias de venta y privatización de ríos, recursos y tierras ancestrales a empresas transnacionales. El juicio en este caso identificó a los autores materiales, no así a quienes lo fraguaron. En noviembre de ese mismo año fue asesinada María José Alvarado, Miss Mundo Honduras, y su hermana Sofía Trinidad, cuando celebraban el cumpleaños del exnovio de Sofía. Sin embargo, la profusión de crímenes se siguen dando cada 16 horas, pese al endurecimiento penal del femicidio que se paga con 40 años de cárcel y de las acciones sociales del gobierno, como el proyecto Ciudad Mujer, que resultan insuficientes ante la magnitud de la tragedia y reclamos de la sociedad, en especial de los grupos feministas organizados del país. Este segmento es presentado por Agua de San Pedro. Creciendo juntos. Bienvenidos, les saludamos hoy miércoles 24 de abril desde la entrevista en Canal 11. Los invito a que nos sigan también en Radio Visión Honduras por las frecuencias 90.1 en Tegucigalpa, 90.9 en San Pedro Sula, 93.5 en la zona central, 105.5 en el litoral atlántico y la 90.3 allá en la Cálida Choluteca. Vamos a hablar de este tema que es fundamental para las mujeres del país, para la población, para la sociedad en sí. Sigue imparable la muerte de una de las mujeres. Anoche pasaba una noticia que un hombre asesinó a su mujer y luego fue a buscar a una muchacha de 19 años con quien al parecer tenía alguna relación. La muchacha le dijo que no se iba con él, entonces también la mató. Es lamentable lo que ocurre en el país. Crimen cada 16 horas en Honduras para una mujer. Mis invitadas, la directora del Centro de Estudios de la Mujer en Honduras, Suyapa Martínez. Suyapa, bienvenida. Muchas gracias. Y la coordinadora de la Unidad de Prevención del Instituto Nacional de la Mujer, estoy hablando de Alma Cuello. Bienvenida. Comentario, cada 16 horas muere una mujer en Honduras. Suyapa.
Bueno, cada 16 horas dice ahí, pero según un informe de la CEPOL que se nos presentó ante la Comisión de Femicidio, es una mujer diaria. Y si es posible, dentro de las contabilizaciones que llevamos nosotras, pues puede ser más, 1 punto y algo de mujeres asesinadas diariamente. Es preocupante, pues nosotras llevamos una contabilización desde 16 años. En 16 años, acuérdense que comenzamos en el 2003 con 111, es que hay que ver la comparativa, y cómo esto ha ido. Y estamos actualmente, el año pasado 380, creo, el antepasado 389. O sea que pasamos de un promedio de 299 antes del 2009 a 485 después del 2009. Y si hablamos de todo el promedio de los 16 años, son 350 mujeres promedio anual que han sido asesinadas anualmente, el promedio anual de estos 16 años. Entonces esto es preocupante porque a pesar de que hay una serie de medidas que se han tomado, como por ejemplo se cuentan con unidades de investigación de crímenes contra mujeres, de investigación de muertes violentas de mujeres y femicidio, pero también existe recientemente una comisión interinstitucional de seguimiento a las muertes violentas de mujeres y femicidio. Además existe una institucionalidad como la Fiscalía y todo esto. Sin embargo, no miramos nosotros el cambio en reducir la impunidad. El grave problema en este país es la impunidad con que estos criminales cometen los asesinatos contra las mujeres. Sí, Alma, desde el INAN, ¿cómo ven esto ustedes? El problema es un problema en realidad bastante complejo, Raúl, porque tiene que ver no solamente con la falta de cobertura de las instituciones, eso tiene que ver también con el territorio, con la irregularidad del territorio, ¿no? Con la falta de cobertura, la falta de monopolio estatal en los territorios. Pero también tiene un componente de lo social. Nos comentaba hace unos días Ricardo Castro de la Agencia Técnica de Investigación Criminal que la gente suele testificar más en delitos en donde quien es agredido es un hombre. Esto también nos da un mensaje en relación a la muerte violenta de mujeres, porque envía el mensaje social de que estamos naturalizando la muerte de las mujeres y estamos normalizando el acto violento en contra de las mujeres. Entonces, tenemos una sociedad que calla, un testigo que calla y lamentablemente, debemos decirlo, el tema de la prueba científica todavía es una deuda social para las mujeres de Honduras, para las familias que sobreviven también a un evento femicida. ¿Por qué hay una sociedad que calla? Ese es uno de los grandes conflictos. Tenemos una sociedad que calla porque tenemos el machismo arraigado y no solamente en cuanto a la muerte violenta de mujeres. Ocurre que el acto violento persiste en una dinámica ascendente. Cuando nosotros hablamos de la violencia contra las mujeres, hablamos de escenarios primarios de violencia que nunca fueron atendidos. Y en esa desatención de los primeros escenarios de violencia, la violencia va en una escalada donde muchas muertes ocurren en un acto donde la violencia doméstica se ha vuelto cotidiana y va ascendiendo con el tiempo. Acláreme algo, ¿qué es la violencia contra la mujer? Porque no solo es que asesinen a una mujer, ¿qué es en sí, qué es la violencia contra la mujer? El artículo 1 de la Convención de Belén do Pará, la cual retoma la ley de violencia doméstica, establece que es todo patrón de conducta asociado a un ejercicio desigual de poder donde exista violencia, intimidación, ya sea psicológica, sexual, patrimonial o de cualquier otro tipo, especialmente la física. Hemos naturalizado y entendido por violencia solamente el acto físico, pero la violencia física es solamente una de las formas múltiples en las que la violencia se presenta. La violencia es multiforme y tiene que ver con diferentes aristas. La violencia más probada a nivel nacional en los 18 departamentos actualmente es la violencia psicológica. Y esto no es casual. La violencia psicológica está entrecruzada con todas las demás formas de violencia. Volteamos a la violencia y vemos hacia la violencia y al acto violento cuando el acto se ha vuelto ya popular y notorio, pero en realidad la violencia es algo con lo que convivimos a diario
y hemos naturalizado, en las relaciones de pareja especialmente, hemos naturalizado la violencia, hemos naturalizado el acto violento como una forma de relación normal entre las parejas y entre las relaciones. Y esto deja un muy mal mensaje, por supuesto, especialmente para las generaciones venideras, porque establecemos desde pequeños relaciones precoces donde impera la violencia y donde el conflicto es parte de la cotidianidad de las relaciones y donde pretendemos que la violencia se va a detener sola, y esto es un error craso, el pretender que la violencia, especialmente, insisto, en las relaciones de pareja, porque no digamos la complejidad que existe con el tema de criminalidad organizada, cuando hay grupos que se asocian para tratar a mujeres, para venderlas, comercializarlas sexualmente, y esto, que también muchas de estas muertes probablemente ocurren en los escenarios de la trata de personas. Pero en esa, además de la complejidad que tienen estos grupos organizados, hay una enorme cantidad de muertes violentas que ocurren por el efecto del machismo y por consecuencia de una violencia que no se atendió primariamente en sus primeros escenarios. Fíjese, Raúl, que a diferencia de los otros países de América Latina, bueno, exceptando estos que tienen altos niveles de femicidio, Honduras tiene en otros países se da más el femicidio íntimo. ¿Qué es el femicidio íntimo? El femicidio íntimo es el que perpetúa la pareja, expareja, novio, exnovio, ¿verdad? Ese es el femicidio íntimo. Entonces, y aquí se da más a nivel de, si puede ver, aparecen en la calle, aparecen en solares baldíos, está más, como aquí hay un tejido social roto, digamos, y una injerencia alta del narcotráfico, del crimen organizado y todo eso. Entonces podemos ver que la incidencia es más alta de femicidio en ese contexto, y tiene que ver con que sabemos que estas son estructuras muy masculinizadas, porque van a decir, bueno, pero ahí no había pareja. No, es que el femicidio no solo es el íntimo, o sea que hay varios tipos de femicidio. Entonces, son estructuras muy peligrosas, en donde muchas de ellas son eliminadas por ser testigos, por no querer ser banderas, por no querer respetar sus imposiciones dominantes masculinas dentro de ese marco de esa estructura criminal. Pero ellas, la cosa en el asunto es que ellas no están haciendo actos criminales, sino que están sometidas en ese contexto. Entonces, eso es bien grave, porque ¿y quién las protege? O sea, nosotras que trabajamos en barrios y colonias de este país, podemos ver cómo las mujeres tienen que como que autodefenderse, autoprotegerse, y el gobierno no está haciendo análisis de riesgo en este sentido, análisis de cada mujer que está en riesgo. Por ejemplo, usted puede ver las noticias en Nueva Suyapa, en Villanueva, en todas estas colonias en el Carrizal, que aparecieron 2 chicas cercenadas, descuartizadas, y que no, que las vinculan con la Mara, que las vinculan, no, hay que ver que eso es venganza contra terceras, porque no tienen investigación. Entonces, como no hay investigación, entonces deberían de dejar de estigmatizar este tipo de crímenes y planteárselo más desde cómo se trata de proteger a la víctima. Desde el momento en que una mujer es asesinada, por ejemplo, eso discutíamos dentro de la comisión, dentro de múltiples reuniones, en donde se tiene que iniciar porque es femicidio, ¿verdad? La investigación, porque el problema es que inician con que es homicidio o que es asesinato. Si ya transcurrida la investigación pasa a ser homicidio, asesinato es otra cosa. Eso pasa con María José Alvarado, por ejemplo. María José Alvarado no fue a quien le impusieron la pena de femicidio, fue a la que era pareja, ¿verdad? Pero el crimen de María José Alvarado no quedó como femicidio. Se le imputó homicidio, creo que fue. Entonces, eso es grave. Entonces, por eso es que nosotras, mirando este tipo de contextos, estábamos tratando de cambiar el nuevo Código Penal y incluimos algunos escenarios, como por ejemplo el crimen por conexión o en línea de fuego, que es cuando una mujer es asesinada por defender a otra mujer, o que estaba en la línea de fuego cuando querían asesinar a otra mujer. Entonces, eso, si hubiese estado en el contexto de la tipificación de femicidio,
posiblemente el crimen de María José Alvarado hubiese sido femicidio. Y el otro es, por ejemplo, el crimen de Berta Cáceres. Está condenado los 7, ¿verdad?, que han sido castigados como asesinato. ¿Cree que el crimen de Berta Cáceres es un femicidio? Claro que sí, porque habían contextos de relaciones desiguales de poder. Es que todo contexto en donde hay relaciones desiguales de poder, por eso le estoy mencionando el contexto del crimen organizado, ¿verdad? Pero también el contexto de las grandes mafias hidroeléctricas y mineras en este país, que no crea que al instalarse lo hacen fácilmente, pues tienen mucho poder. Entonces, una defensora del territorio oponiéndose a esos grandes poderes, o sea, hay relaciones desiguales, claro que hay relaciones desiguales. Entonces, nosotras estamos queriendo meter dentro del contexto de los contextos de femicidio como agravante los crímenes contra defensoras de derechos humanos y del territorio, porque eso no está ni en el nuevo Código Penal, será vía reforma, pero eso hay que contemplarlo, porque hay que ver todo este tipo de situaciones. En línea de fuego lo pensamos por María José Alvarado y por otras mujeres que han sido asesinadas así. Y luego, y lo otro de defensoras, porque digamos, asesinan una defensora de derechos humanos, bueno, defensora de derechos de las mujeres, o sea, no fue crimen, fue un asesinato, fue un homicidio, fue por asalto, fue ese tipo de cosas. Entonces, por eso es que hay que como contemplar los escenarios en la tipificación del femicidio, y eso es lo que se ha hecho en el nuevo Código Penal, y que ahora, bueno, estamos tratando de ver algunas reformas porque quedaron algunos vacíos y que todavía no están ni en vacación ley, ¿verdad? ¿Es lo mismo femicidio que feminicidio? Mire, si quieres yo explico eso. Bueno, una de las teóricas que comienza a hablar del término de feminicidio es Marcela Lagarde. En realidad, quien hace popular el vocablo en México a raíz de lo sucedido en los campos algodoneros en Ciudad Juárez, México, es justamente Marcela Lagarde, que comienza toda una teorización acerca del tema. La diferencia obvia entre el femicidio y el feminicidio, dicho de manera simple, es la siguiente. El femicidio alude a la muerte violenta de una mujer, en los diferentes escenarios de los cuales acaba ya de hablar la compañera Suyapa Martínez. El feminicidio alude a un término que implica la ausencia de investigación y de responsabilidad del Estado sobre la muerte ocurrida para esa mujer de manera violenta. Con lo cual estaríamos hablando que muchos crímenes pueden ser femicidios, pero no todos son feminicidios, porque donde existe la investigación respectiva no estaríamos hablando de un delito feminicida, sino un delito femicida. Pero en palabras de Marcela Lagarde y aludiendo al contexto de ella, implica esto. El tema es un término sociológico que alude a la ausencia de investigación estatal y de responsabilidad y un poco lo que otras estudiosas del término hablan en relación al Estado en cuanto a la aquiescencia. La aquiescencia tiene que ver con la falta de participación y la falta de investigación y la responsabilidad de un Estado por aquiescencia, es decir, por ausencia de investigación en relación a algo que por derecho le corresponde, como es en este caso, nosotros somos un Estado de Derecho, el máximo bien jurídico protegido de todos los pueblos democráticos es justamente la vida humana. El artículo 59 establece que todos tenemos el deber de respetarla y protegerla y que la dignidad del ser humano es inviolable, pero esto, más allá del discurso teórico y de derechos humanos, necesitamos llevarlo a la práctica de las realidades y de la cotidianidad de las mujeres en los diferentes barrios, colonias y, por supuesto, ¿verdad?, entender que no debemos naturalizar la violencia, que no debemos normalizar el acto violento y en donde no podemos colaborar como sociedad quedándonos callados ante la ocurrencia de los diferentes delitos. Y esto pasa, Raúl, por ejemplo, en relación en los eventos menos graves. Usted mira que están golpeando a su vecina, que es víctima de violencia doméstica. ¿Qué dice la gente? Dice, no me voy a meter en esto porque ellos van a quedar reconciliados mañana y yo voy a ser el enemigo. Es lo que dice la gente, ¿cierto? Sí, tenemos un prejuicio en esto, que es algo menos... Ellos se arreglan mañana y después yo quedo enemigo de ellos. Sí. Sí, y esto es un acto menos... un cambio de cultura. Exacto, y es un escenario menos grave que el de la violencia femicida. ¿Qué es lo que la gente no entiende típicamente? Perdone, pero con lo que dice Suyapa, que tiene que ser un cambio de cultura,
Total. pues tiene que venir desde que los niños están en la escuela, en una educación, para tener ese cambio de Claro, cultura. y esa es la intervención que tiene que tener la responsabilidad Y en eso estatal. colaboramos todos, medios de comunicación, iglesia, todo el mundo, escuela, colegios, academia, todo el mundo colabora con esto. En tanto sigamos entendiendo que la violencia contra las mujeres es normal y que los hombres pueden tener vidas libres y pueden tener 5 parejas, pero que este juicio moral que le hacemos a las mujeres siempre tiene que ver con el tema de sus conductas sexuales y de sus conductas en relación a su vínculo con hombres. Pero este juicio de valor no existe cuando muere un hombre. Normalmente aludimos a otras cuestiones cuando muere un hombre, en tanto que el protocolo internacional, en el caso de las muertes violentas de mujeres, exige que el primer investigado, y es un poco lo que en la línea de lo que dice la licenciada Martínez, tiene que ver con que muchas veces en el escenario femicida, quien es el agresor es la pareja de la víctima. Y el protocolo internacional exige que el primer investigado cuando ocurre una muerte violenta de una mujer es su pareja, su relación más inmediata. Entonces, esto no es casual, esto tiene que ver con un asunto donde muchas veces, esto es a lo que los criminólogos le llaman un crimen pasional, ¿no? Esto del crimen pasional indica un crimen cercano, pero un crimen, nosotras no lo un digamos, crimen de Alma. cercanía. Sí, lo que digo es que la aclaración tiene que ser esta, porque se dice pasional porque es por cercanía, fue alguien cercano, es lo que quieren decir. Sí, Cuando pero un criminólogo el problema lo es cómo lo refiere. interpreta la gente que nos está escuchando, lo de pasional, porque lo de pasional te justifica que por amor la mató, ¿no? O sea, entonces, por eso nosotras estamos tratando de que la CEPOL misma quite esa categorización que tiene de crímenes pasionales dentro de su base de datos, porque según los informes que presenta pone crímenes pasionales. Entonces eso es una barbaridad. Tendríamos que aclarar el contexto, pero más allá de lo sociológico y de los términos legales. Porque entonces, es el y los tema medios de investigación. comunicación también lo repiten. Entonces yo siento que lo que los medios de comunicación repiten genera también conductas en la población y va justificando el femicidio. Entonces, por eso tenemos que hasta modificar la forma en que expresamos las cosas, porque a mí me preocupa que después de cada programa resulten más asesinadas, ¿no? O que entonces que lo que queremos es que después de cada programa los hombres reflexionen y no asesinen. Entonces, no que se sientan con ese poder, porque es un poder patriarcal, de implementar el mandato de dominación, porque ellos tienen un mandato de dominación patriarcal, los hombres. Eso dice Rita Segato, ¿verdad? Que una feminista de aquí de América Latina, que los hombres tienen un mandato patriarcal de dominación y que por eso matan y que por eso violan y que por eso golpean. Pero entonces la gran rebeldía de los hombres y la gran resistencia de los hombres es rebelarse ante ese mandato patriarcal y no aceptar el mandato. Y entonces ser hombres respetuosos de las mujeres. Y ese es el llamado que le hacemos a todos los caballeros aquí en este país, a la juventud, niños, a los gremios. A los gremios, también a no reproducir ese patrón patriarcal de que el cuerpo de las mujeres es de los hombres y que por tanto tienen derecho a golpear, a violar y a asesinar, porque el femicidio es la expresión última de ese continuum de la violencia que vivimos las mujeres. Entonces, te acosan, te insultan, te golpean, te violan y te terminan matando. Entonces, eso es lo que se tiene que entender, digamos, hablando de la violencia doméstica en este país. Hay una gran responsabilidad del Poder Judicial en esto, porque el Poder Judicial es el encargado del seguimiento de medidas. Hay mujeres que han denunciado 4 o 3 veces y después han sido asesinadas, ya con medidas de seguridad. Y en este país, si bien es cierto, hay algunos jueces de ejecución, no hay la suficiente cobertura de jueces de ejecución, pero tampoco hay un programa de seguimiento a medidas, digamos, integral, que se conecte con los barrios, porque han dejado en la mujer sobreviviente la responsabilidad de reportar el incumplimiento de medidas. Eso no puede ser. Me escribe una amiga, yo me he casado 2 veces, he recibido en ambas ocasiones agresiones físicas, psicológicas
ni económicas. Pues El tiene tema que de la denunciar. violencia es lo que decía Suyapa, ¿no? El tema de la violencia casi siempre está presente en las relaciones de pareja y lamentable, ¿verdad? Eso sucede en muchísimas relaciones y la experiencia en Honduras en las intervenciones de violencia doméstica tiene, por ejemplo, un cierre en el caso de las mujeres y tiene un resultado exitoso en las personas, en las mujeres que van a los grupos de autoayuda, a los grupos de autoapoyo, que están dispuestos en las diferentes consejerías de familia, en los centros de salud a nivel de Tegucigalpa y otros lugares donde existen las consejerías. Sin embargo, la intervención en los grupos de masculinidades de los hombres agresores no es el mismo. El cierre no ocurre en el caso de los varones y el resultado y la expectativa social es de mejora. Definitivamente una de las líneas máximas que se debe atender y que estamos en este proceso de atender desde el Estado es justamente la atención a las redes de hombres, a las redes de masculinidades no violentas, en donde el proceso de atención requiere definitivamente una articulación mejor y una mayor disposición de recursos, pero además de profesionales que atiendan. Tenemos ahorita una grave dificultad en ese sentido porque la generación de relevo no existe. Los trabajadores y trabajadoras sociales que atendían el tema en las diferentes consejerías de familia se están jubilando y no tenemos generación de relevo. Hoy día la tendencia debe ser fortalecer las consejerías de familia en esos primeros escenarios de violencia, un poco para atender lo que su amiga dice en relación al tema de la violencia, decirles también a las mujeres, enviar el mensaje que usted hay atención espontánea en las consejerías de familia, usted no necesita la remisión. Cierto es que el contexto en que se crean las consejerías de familia tiene que ver con la creación de la ley de violencia doméstica y su atención en relación a la mejora de la autoestima de las mujeres que ha sido vulnerada por el atropello sistemático en una relación violenta. Y esta es la que le expreso que ha tenido mayor éxito social, pero en el caso de los hombres también hay remisión espontánea, hay atención espontánea, así que si usted quiere atención porque usted es una persona agresiva, un hombre agresivo, una persona que no puede controlar su conducta violenta y necesita ayuda terapéutica y necesita atender este llamado, entonces usted puede ir espontáneamente a las consejerías de familia donde existen en las diferentes ubicaciones, centros de salud de los diferentes barrios y colonias. Los más populares son el Alonso Suazo, que es el que le llaman la Metropolitana, Las Crucitas, San Benito en Los Pinos, el barrio El Bosque, y estos tienen diferentes procesos de atención e de intervención para hombres y para mujeres que viven en conflictos de violencia, en situaciones de violencia, en relaciones de violencia y donde esta violencia primaria debe atenderse. De hecho, el mensaje previo en el preámbulo de la Ley de Violencia Doméstica establece que la ley tiene como finalidad detener la violencia en sus primeras manifestaciones, evitando males mayores. Sí, mire, pero también, lo que dice Alma, también puede ir a Ciudad Mujer. Si ella vive aquí, puede ir a Ciudad Mujer, que tiene el módulo de atención en violencia. Interdisciplinaria. Y entonces creo que es una atención como más integral la de Ciudad Mujer, aunque la dificultad que se tiene en Ciudad Mujer es que no tiene una amplia cobertura, ¿verdad? Entonces las que tienen más cobertura son las consejerías de familia, aunque un llamado a la Secretaría de Salud las tiene completamente debilitadas. Y entonces, si debilitamos las consejerías de familia a nivel institucional, ¿dónde se va a hacer el cumplimiento de la ley contra la violencia doméstica? En Tegucigalpa es cierto que está Ciudad Mujer, pero a las mujeres a veces les queda más cerca una consejería de familia que Ciudad Mujer. En todo caso, la gente que está cerca de la Kennedy o cerca en las colonias aledañas pueden ir a Ciudad Mujer. Pero las otras, esas son las quejas de las mujeres. En las auditorías sociales nos dicen, sí, pero es que nos están remitiendo a Ciudad Mujer, que es muy bonito y todo, pero nosotras no tenemos dinero para el transporte hasta allá. Entonces nos queda más cerca el centro de salud. Entonces más bien es de instalar en todos los centros de salud consejerías de familia, fortalecerlas y también tener la opción de Ciudad Mujer. Antes de la pausa, ¿y eso con quién se tendría que hablar? Pues eso es con el Poder Ejecutivo, eso es con la ministra de Salud. Con la Secretaría de Salud, pero como aquí todos los ministros dependen del presidente de la República, entonces
Y él se comprometió cuando tomó posesión la Comisión de Femicidio. Él dijo, me comprometo a dotar de todos los recursos necesarios para las acciones de la comisión, literal. Entonces, tendrá que dotar de recursos a la Secretaría de Salud para fortalecer las consejerías de familia, porque eso es prevención de violencia. La Comisión de Femicidio no es solo para ver que se investiguen los casos, sino que es para prevenir el femicidio. Esa es la línea número 1. ¿Cómo prevenimos el femicidio? Nosotras ya estamos cansadas de estar contando muertas. O sea, no se trata de eso. Se trata de que castiguen a los responsables, sí, pero sobre todo que se prevenga el femicidio en este país. Bien, voy a hacer una pausa. Al volver, la periodista Nilda Sosa estará desde Choluteca, violencia contra la mujer en Choluteca. Y ayer en Santa Cruz de Yojoa un hombre mató a la mujer con la que vivía, la señora. Luego de matarla fue a buscar a una novia que tenía de 19 años, le dijo que se fueran juntos. La muchacha no quiso, entonces también la mató. Saludo al abogado y criminólogo don Carlos Padilla, que está acá ya con nosotros. Bienvenido. Muy buenos días, Raúl. Mis disculpas, como le dije, a los panelistas y al público, pero el tráfico en esta ciudad capital está un poco complicado en este momento y sobre todo venir de la zona sur duplica la cuestión. Sí, voy a ir al sur del país. La violencia contra las mujeres es en todo el país. Nilda Sosa, en Choluteca. Nilda, cuéntenos qué ha ocurrido en las últimas horas allá en el sur. Buen día, licenciado Raúl, y también a sus invitados en el foro La Entrevista desde el sur del país. Pues también tenemos esas informaciones bastante negativas, ¿verdad?, que informar al pueblo hondureño. En las últimas 24 horas le han quitado la vida a una fémina. Ella ingresó al Hospital General del Sur con varias lesiones que le habrían realizado en su cuerpo, aparentemente con un objeto punzante. Es lo que relata la novedad policial. Tenía varias heridas. Minutos después de haber ingresado, ella falleció. Según el reporte policial, ella había estado recluida en el centro penal de Choluteca y hace algunos meses ella había salido en libertad. También en meses anteriores la policía había hecho un allanamiento de morada en su casa de habitación. Sin embargo, pues es lamentable cómo le quitaron la vida a esa dama que en vida respondía al nombre de Cecilia Gisela Medina Núñez. Esa era la identidad de esa joven de tan solo 23 años quien fue asesinada en las últimas 24 horas en el barrio Brisas del Sur de la ciudad de Choluteca. Licenciado, también le puedo dar a conocer que durante la Semana Santa ocurrió un doble crimen. En una cuartería ahí fueron encontrados los cuerpos tanto de una fémina como de una persona de sexo masculino. Ahí le quitaron la vida durante la Semana Santa a una joven que en vida respondía al nombre de Delcy Johanna Álvarez Flores, de 22 años, y a su pareja Oscar Marcelino Álvarez. Ellos fueron encontrados sin vida dentro de su habitación. A ellos los habrían acribillado a las 6 de la mañana, pero la policía fue alertada de ese doble crimen hasta las 8 de la noche. Hasta esa hora llegaron a hacer el levantamiento cadavérico. No fue por las actividades de la Semana Santa, sino porque hasta esa hora se supone les llamaron al 911 porque los vecinos del resto de las habitaciones salieron corriendo, dejaron sola la cuartería y los cuerpos tirados en su habitación por temor. Ahí también se encontró supuesta droga en esa habitación. Sin embargo, son 2 féminas, licenciado, las que han muerto de manera violenta en este lapso de 2 semanas aproximadamente en la ciudad de Choluteca. Nosotros habíamos dado a conocer también en los noticieros de Canal 11 cómo alzaban su voz las diferentes mujeres que representan las asociaciones feministas, porque también se quejan por el alto índice de violencia contra la mujer en todo el país y que lamentablemente la zona sur del país pues no es la excepción. Licenciado, es lo que puedo detallarle desde Choluteca. Bien, gracias a Nilda Sosa. Lamentable la muerte de esta joven, Cecilia Gisela Medina Núñez, 23 años, asesinada en el barrio Las Brisas del Sur. 2 mujeres muertas en las últimas 2 semanas, pero también ayer hubo asesinato de 2 mujeres
Esto en Santa Cruz de Yojoa. Voy a ir con mi compañero Leandro para que nos tenga los detalles. ¿Qué es lo que ocurrió allá en Santa Cruz de Yojoa? Adelante, Leandro. Un abominable hecho ocurrió en la comunidad de Santa Elena, Santa Cruz de Yojoa, donde 2 féminas fueron vilmente asesinadas por un individuo identificado como Denis Omar García Corea, quien se presume les dio muerte por una situación amorosa. Vecinos y familiares afirmaron que la esposa de Corea, identificada como María Campos Ramos, fue atacada a machetazos en su casa de habitación frente a sus hijos de 11, 10 y 7 años. Y luego de haber asesinado a la madre de sus hijos, el supuesto homicida fue a casa de Agustina Corea Benavides, de 19 años de edad, a quien quería convencer que se fuera con él. Y al no estar de acuerdo, también la asesinó con su machete. Supe del caso allá, pero yo a mi hija la anduve buscando y me extrañó que se extravió. Y cuando la hija mayor se levantó, ya no estaba ella, ya solo los 2 niños estaban ahí. Y me fui para unos potreros a buscarla allá, que creí yo que tal vez había agarrado para una parte así, porque usted sabe, uno de tata se preocupa por los hijos. De acuerdo a datos preliminares, Agustina es prima hermana del presunto homicida, pero mantenía una relación con él. Por su parte, autoridades policiales se encuentran tras la pista de Denis García, quien se encuentra prófugo de la ley. Para 11 Noticias, Leandro Rivera. Bien, mató a 2 allá en Santa Cruz de Yojoa. Abogado Carlos Padilla, como criminólogo, ¿por qué es tan imparable en Honduras el asesinato de las mujeres? Sus análisis, por favor. Bueno, Raúl, el asunto es que no podemos, como un oráculo de Delfos, determinar una causa única de por qué la muerte de tantas mujeres en Honduras. Esto puede ser tan variable como los crímenes en sí mismos. Para el caso, los que acabamos de ver en el occidente del país, de la simple escucha de la noticia, se puede derivar que estas son causas ligadas al machismo extremo que se vive en esas zonas del país, que ha sido una costumbre ya enraizada en la idiosincrasia hondureña de pretender, entre comillas, robarse a la mujer, robarse a la pareja, y cuando no corresponde a sus deseos, pues entonces surgen estas actitudes violentas. Sin embargo, hemos podido ver estudios, por ejemplo, que las zonas de mayor impacto, donde se sale de la media de muerte de mujeres a lo largo del país, es en el corredor de Occidente, toda la parte de Santa Rosa de Copán, de Ocotepeque. También están incluidos departamentos como Colón y Olancho. Ahí hay más incidencia. Sí, se sale de la media, ¿verdad? ¿Por qué? Yo lo atribuyo a la presencia del narcotráfico en estas zonas, ¿verdad? Esa es la causa ligada directamente, que nos puede servir como variable de cruce, ver que es donde hay más actividad del narco, con la violencia que esto genera, y que sabemos que en muchas ocasiones las mujeres se ven obligadas por fuerza de su pareja a participar en este tipo de negocios, y sabemos todos los efectos secundarios que conlleva el mezclarse con este tipo de actividades ilícitas, ¿verdad? Esa es una de las causas. Por otro lado, estábamos analizando que yo manejaba una estadística, Raúl, de una muerte violenta de mujer en Honduras por cada 22 horas, pero me dice Alma por acá que hace poco ha subido y se calcula en 19 horas una muerte de mujer violenta en Honduras, lo que nos arrojaba un estimado de entre 8 y 9 muertes violentas semanales en el país, y eso sí es preocupante, definitivamente. Ahora bien, el asunto es que mientras las investigaciones, la parte criminalística, no nos arroje realmente cuáles son las causas ligadas al delito singular, podemos contabilizarlo como muerte de una mujer, sí, genéricamente como un homicidio, porque recordemos que en el asunto meramente jurídico, el femicidio lo establece nuestra legislación penal como la muerte de aquella mujer que viene dada por causas de género, por su actividad de mujer o de defensa en pro de los derechos de las mujeres, o dentro del ámbito de una relación de pareja conflictiva, ¿verdad?
Entonces, sí, las causas, como le dije, son tan variables como los hechos en sí mismos. ¿Qué piensa de lo que dice la abogada? Bueno, que tenemos dos términos que vale aclarar, ¿no? Para efectos de comprensión. Tenemos el término, el espectro de la comprensión en aspectos sociológicos es mucho más amplio que el reduccionismo al que en derecho abordamos el tema. Conforme a lo que establece el artículo 118 del Código Penal, que fue reformado en el año 2013 en alusión al delito de femicidio, hay ciertos parámetros que la ley establece. Y la ley es hermética, ¿no? En cierto sentido, si usted cumple el ABCD de este hecho que ocurrió, efectivamente el delito es catalogado mediante la calificación, que quien es el órgano legitimado para calificar el delito, por cierto, es el Ministerio Público. Y en esta calificación muchas veces quedan de fuera algunos otros elementos como los que manifestaba también en su momento ya Suyapa Martínez en cuanto a otros entrecruzamientos que hay ligados al tema del delito de femicidio. El tema del femicidio por conexión, por ejemplo, y ella hacía referencia al caso de la joven Alvarado, la Miss, que era novia del chico que la mató finalmente. Y ella tiene un altercado y ella está defendiendo a su hermana. Y en ese momento, cuando ella defiende a la hermana, a ella la mata primero. De hecho, las pesquisas dieron como resultado esto, que ella es la primera persona que fallece y que luego la que era su novia, a quien sí se califica el delito como femicidio, es quien muere después. Pero la primera persona fallecida en ese evento concreto fue primero justamente la cuñada. Hablamos del caso de Copán. María José. Sí, Okay, María José de Alvarado. Plutarco. Y entonces, efectivamente, en este sentido, un delito es calificado, ya lo refería antes de su llegada, abogado, la licenciada Martínez, en relación a que este primer delito, el de la joven que es su pareja, ella es calificado como un delito de femicidio y el de su hermana como un homicidio. Desde el aspecto sociológico, el cruce o la defensa, porque ella está defendiendo el derecho de su hermana, y es desde el aspecto sociológico sería un femicidio por conexión en realidad. Yo estoy plenamente de acuerdo. Un femicidio por conexión. Sin embargo, quien califica el delito es el Ministerio Público y en la calificación del Ministerio Público se reduce el sentido del delito, por así decirlo, y se le califica con una calificación inferior como lo es el homicidio simple, que tiene otras características y que tiene menos complejidades. Y desde la Escuela de Derecho se nos enseña que un homicidio puede ser un acto eventual, un acto concreto donde hay un estímulo a las emociones. Usted se saca su revólver y le pega un tiro a alguien y eso le puede pasar a cualquiera. Exacto. Pero hay otros entrecruzamientos que tienen el tema del delito de femicidio que muchas veces no son de tan fácil comprensión y en donde, por eso tenemos incluso una discusión entre el movimiento de mujeres y el Estado, porque para el movimiento de mujeres hay muchísimos delitos que ocurren que deberían de ser calificados como femicidio y sin embargo desde las limitaciones que existen desde la figura penal no se pueden calificar técnicamente como femicidio. Mire, los tipos de femicidio, el íntimo que ya lo hablábamos, ¿verdad? Que es pareja, expareja. Por violencia intrafamiliar, que puede ser tío, primo, hermano, padrastro, padre, eso es un femicidio, no nos queda duda. El por conexión, que ya lo mencionaba Alma, y el por violencia sexual, que se está dando mucho. O sea, son cuando se sufre agresiones sexuales antes o post-mortem, ¿verdad? Entonces, eso no nos queda duda que es un femicidio. Correcto. Por supuesto, queremos aclarar aquí que no todas las muertes violentas de mujeres son femicidios, sino que, por ejemplo, llegan a un banco, asaltan y así igual asaltaron al resto. Eso no es femicidio. Entonces también, y está el femicidio por la delincuencia organizada que estábamos planteando en este momento, que puede ser por extorsión, narco, venganza contra terceros, o sea, es en las hermanas, en las primas del que está metido en el contexto de narcotráfico o que fue obligada a meterse en el contexto, entonces a quien asesinan por venganza contra esa persona. Ese es un tema que se está dando mucho recurrentemente en las zonas donde está plagado de narcoactividad, que se ha tomado la figura de la mujer ligada a quien está directamente metido en el negocio ilícito del narcotráfico
como venganza, como decía usted. Porque Exacto. de repente me es más difícil llegar al objetivo principal, a dañarlo, pero sé que tiene estos flancos débiles que son hermanas, hijas, madre, etcétera, y son víctimas de muerte por conexión a este tipo de delitos. Y hay otro asunto que muy frecuentemente, no se toca muy frecuentemente en estos temas, y es el hecho de las víctimas conexas que quedan en relación a los femicidios. Porque muchas veces la mayor parte de estas mujeres que son víctimas de este delito son madres. Entonces, los hijos que les sobreviven, que en muchas ocasiones, en la mayoría de los casos, son pequeños, son menores de edad, ¿sí? Son párvulos a veces, son víctimas directas de este tipo de crimen porque de repente no cuentan con la figura de un padre, quedan en abandono, quedan sin guía y son posiblemente jóvenes que al no tener la guía adecuada, luego van a tomar caminos equivocados en la vida y terminan convirtiéndose en algo que no le es útil a la sociedad y es una consecuencia directa de estos femicidios. Sí. Además de esto, compañeras, también es válido recordar que ya la legislación en la parte del tipo penal, en el parricidio también se incluye la cuestión de la muerte a madre, a hermana, a esposa, también a pareja, ¿verdad? Que de repente entra en choque en algún momento con la figura del femicidio cuando es dentro de la relación de pareja. Pero como ya en el nuevo Código Penal hay un capítulo de violencia contra las mujeres, entonces ahí ya se ponen los escenarios en que incluye ese tipo de escenarios. Pero esa es la pregunta entonces del millón sería parricidio cuando en el caso de que la mujer mate al hombre. Esa es la pregunta del millón de dólares. Ya si el hombre mata a la mujer es femicidio. La pregunta del millón de dólares es cuándo vamos a tener ese código. Ah, bueno, eso no lo sabemos ni nosotros, pues no somos del gobierno, pero se nos ha informado que en mayo, junio ya lo van a que yo publicar. sepa, ya está votado, ya está enviado para que se sancione y se publique, pero ha dormido el sueño de los justos, ¿verdad? Y sabemos que es algo que es urgente, reformar esta legislación penal en Honduras, porque hay muchos aspectos que no están cubiertos, que no están de acuerdo con el devenir social que Honduras está enfrentando desde hace años y con la ola de violencia también. Sí. ¿Verdad? Él hablaba hablaba de algo muy importante, que es el impacto en las personas cercanas a la mujer que ha sido asesinada, ¿no? Y uno de ellos son los hijos e hijas, también las hermanas, o sea, todo puede ser, bueno, todo sus personas cercanas, ¿va? Entonces hay un impacto en la salud emocional, mental. O sea, quedan con muchos, digamos, traumas psicológicos profundos, también con dificultad para estudiar, ya lo planteaba. Entonces, en este sentido, desde la Comisión de Femicidio, las organizaciones de mujeres, hemos propuesto que se cree un programa de protección integral a los hijos e hijas de las víctimas de femicidio, o sea, que tiene que ver con becas de estudio, con atención emocional, o sea, bueno, se está planteando un diagnóstico para poder plantear el programa, pero eso ya lo hemos planteado como organizaciones. Bueno, que no respondan es otra cosa, porque solo somos 3 representantes. Entonces... pero de mucho peso, no te quejes. Y lo otro es las desaparecidas. Claro. Yo creo que hay que ponerle mucha mente a esto, a las mujeres desaparecidas, porque varias de las mujeres que han sido asesinadas tenían 2 o 3 días de desaparecidas. Entonces, quiere decir que los órganos de investigación tendrían que crear, ¿verdad?, algún mecanismo para poder encontrar más rápidamente a las mujeres desaparecidas y posiblemente se les pueda salvar la vida. Entonces, desde ahí se ha planteado la alerta también, sistemas de alerta y cosas desde la comisión, o sea, plantearnos eso, pero está todavía en estudio, ¿no? O sea, todas son propuestas que se han hecho desde ahí. Y desde nosotras, por ejemplo, estamos planteando, yo creo que en el país debe haber un modelo de prevención primaria en normas, para poder atender estas normas y estereotipos que apoyan y toleran el machismo, ¿no? O sea,
son varias, como hablábamos en la mañana, son varios tipos de intervención. Hay que fortalecer la autonomía económica de las mujeres dentro de esa intervención integral, porque se ha visto de que lo de la autonomía económica de las mujeres también tiene mucho que ver con la violencia contra las mujeres. Tiene ¿verdad? todo que ver. Exacto. Entonces, y que se pueda crear quizá protocolos de intervención, decimos, coordinados en situaciones de alto riesgo. Costa Rica tiene los CLAI, que los CLAI son los comités locales de atención inmediata. Entonces, pero ¿cómo creamos los CLAI? En territorios controlados por la mara y el narcotráfico. Entonces, ahí hay que hacer una conexión directa con la población. Primero crearon las mesas de seguridad ciudadana, pero no tenían ningún enfoque de género, no tenían en el centro atender la protección de las mujeres. Entonces, por eso nosotras proponemos estos comités de alerta temprana en análisis de riesgo de femicidio. Por ejemplo, estas 2 mujeres que asesinaron, se pudo haber colocado perfectamente una alerta temprana, o sea, claro, conociendo la situación, lo que hablábamos de un programa de seguimiento a medidas, de las medidas de seguridad que están bajo la responsabilidad de la mujer, que tiene que llamar si el hombre incumplió la medida de seguridad. Eso no puede ser. Entonces, hay también, se pueden hacer, y bueno, un trabajo sistemático con los medios de comunicación, que son una pieza fundamental, ya lo planteábamos, y un programa, decíamos nosotros, estatal de promotoras legales a nivel de acompañamientos. ¿Por qué? Porque nosotras formamos promotoras legales también, o consejeras legales, para el acompañamiento en las situaciones de violencia, para que no sean, porque no todas las mujeres tienen acceso a abogados y todo eso. Entonces, que sean las mujeres las que se formen, aquellas promotoras comunitarias en la comunidad, para dar acompañamiento a las mujeres, porque la mujer ir sola a presentar una denuncia, vos sabes, Alma, lo que cuesta. Si sabemos que no es cierto que solo sean 20.000 denuncias promedio anual. O sea, hay más casos de violencia en este país. Lo que pasa es que esas son las que se atreven a denunciar. Pero hay un montón que se quedan calladas. ¿Que les da miedo? Que les da miedo y todo eso. Solo denme en un minuto que Rosa Vanegas, desde la colonia El Sitio, acá en Tegucigalpa, quiere participar. Buenos días, Rosa. Buenos días. Fíjese que quería hacer una denuncia también. Bueno, solidarizándome, ¿verdad?, con esta cuestión de la violencia hacia las mujeres. Creo que el gobierno debería enfocarse más en programas de prevención hacia la violencia de las mujeres. De nada nos sirve de que vayan a cuidar un cadáver, pues eso ya no nos sirve. Otra cosa, quería hacer una denuncia acerca de lo que está pasando en la cárcel de Támara. Bueno, hace poco se vio que trasladaron varios reos a los pozos, pero igual la cosa sigue lo mismo ahí es un caos total. La actual directora Rosa Guriel está recibiendo fuertes cantidades de dinero para no hacer el traslado de los verdaderos toros que hay ahí en la cárcel de Támara. En diagnóstico ustedes pueden ir, hasta jacuzzi hay ahí. Entonces, puchica, esto es un problema ya de Estado, pues la inseguridad en este país hay que atacarla de raíz y si van a mover a unos, que muevan a todos los que en verdad son peligrosos, pues, porque recordemos que desde las cárceles se ejecutan pues varias órdenes de asesinatos también. Entonces, que las autoridades pongan mano en esto, ¿verdad? Gracias, Rosa. Raúl, mire, hay un asunto que es oportuno tratarlo, ya que estábamos hablando de las medidas de seguridad. En primer lugar, eso sería el escenario idóneo, ¿no? Pero para ello tiene que existir una denuncia previa, tienen que haberse fijado medidas de seguridad, pero como hablábamos, muchas veces no se denuncia. Entonces no se llega al campo de poder establecer estas medidas cautelares de seguridad. Pero como la parte de prevención secundaria y control, es ideal establecer el sistema, por ejemplo, que tiene España, que muchas veces se ha hablado acá de los famosos grilletes electrónicos, que supuestamente ya están aprobados, pero no sé si ya están comprados, pero no están operativos, ¿verdad? Esos grilletes me recuerdan el botón de pánico de los buses, que vengo escuchándolo hace como 6 años. Es correcto. Entonces, ¿qué sucede en Madrid para los casos de violencia doméstica o de violencia de género o violencia de pareja? Cuando es condenado y tiene medidas cautelares la persona,
se le instala un grillete electrónico con un radio de seguridad donde no puede aproximarse a tantos cientos de metros de los lugares donde vive, transita o convive la persona ofendida. Entonces, este grillete emite una alarma electrónica silenciosa a un centro de control si el ofensor transgrede esta zona protegida, e inmediatamente hay una reacción de la policía para saber el por qué se está dando esta situación. Entonces, esta sería una medida de control muy adecuada como prevención secundaria para que no se violenten las medidas de seguridad en los casos de violencia contra mujeres o de violencia dentro de la pareja. Pero preguntamos a los órganos encargados, esto ya fue discutido, ya fue aprobado, pregunto, ¿ya fueron comprados? Si ya fueron comprados y están aprobados, ¿por qué no están operativos? Porque esto evitaría muchos problemas a futuro para que las medidas cautelares se cumplan. Si esos grilletes nos los ofrecieron a nosotras desde que andábamos, que estaban en la campaña política, y nosotros nos reunimos con con algunos candidatos presidenciales y nos reunimos con representantes del actual gobierno, y nos dijeron que esa era una salida que ya tenían, lo de los grilletes, pero ¿para cuándo? Llevamos casi 2 años, ¿no? Y nada. Entonces yo creo que sí, son a nivel de femicidio íntimo o femicidio por violencia intrafamiliar, son importantes, ¿verdad? Y no son pocos tampoco. Exacto. Y ahora, tenemos el gran reto de los otros tipos de femicidio, ¿no? Que ahí el grillete no... No. Ahí está. Estamos hablando cuando hay medidas de protección instauradas, ¿verdad? No cuando son casos... que no se acerque a la casa. Sí, cuando son casos ya directos, que son derivados de una situación particular dentro de un estallido de una emoción, pues bueno, ni modo, ahí no hay forma de controlarlo. Pero el asunto es que si tenemos la legislación, si tenemos el equipo y supuestamente tenemos la voluntad, pero no la ejecutamos, podríamos entonces decir que hay una gran responsabilidad del Estado también en que estas medidas se violenten y estos femicidios sigan ocurriendo. Porque si no se ponen las cosas en su debido contexto, hay una responsabilidad por parte del Estado. Hay responsabilidad estatal desde el momento en que no le dan seguimiento a las medidas. Oigan esto. Que tienen pocos jueces de ejecución, que el presidente de la Corte no crea los juzgados especializados en violencia doméstica, aunque las disposiciones generales de presupuesto en las disposiciones comunes plantean que se debe crear el gasto etiquetado para ampliar esos juzgados. Me escribe una muchacha desde La Ceiba. Buenos días. Ahorita en La Ceiba se está viviendo la ineficiencia del sistema judicial. Jóvenes abusaron de una joven el sábado por la tarde y la médico forense no presentó dictamen médico hasta el lunes. Los agentes de la EPI llegaron al lugar de los hechos ese mismo día y no hicieron nada en la vía donde sucedió. Es una lástima. Eso es un problema con los investigadores y con el Ministerio Público, pues, o sea, en general, o sea, y DPI. O sea, es el hecho de la reacción inmediata, urgente. O sea, se tarda mucho tiempo en reaccionar. Entonces, por ejemplo, ellos dicen que es que tienen problemas con movilización territorial a nivel de las investigaciones, que no tienen cobertura. Por ejemplo, de los casos que nosotros presentamos, 15 de femicidios en la Comisión Interinstitucional, ATIC se tuvo que trasladar, digamos, a La Paz y a Intibucá, creo, y dijeron que la estructura de la DPI estaba sumamente debilitada, ¿no? Entonces tenemos estructuras de DPI sumamente debilitadas, que es la que tiene mayor cobertura, y DPI no tiene unidades de femicidio. ¿La tasa de seguridad entonces? De investigación de femicidio, pues no sé para qué se está utilizando la tasa de seguridad, porque de la tasa de seguridad no se rinde cuentas en este país. Entonces nos preocupa la baja cobertura de las unidades, que no existan en DPI, que solo estén en ATI y que solamente estén en Tegucigalpa y San Pedro Sula, cuando hay también otro artículo de Disposiciones Generales de Presupuesto que ordena al señor Fiscal General del Estado a fortalecer las unidades de investigación de femicidio y ampliar la cobertura. Entonces, ¿dónde está el gasto etiquetado? O sea, es que tiene que etiquetar el gasto, no es yo sé que el Ministerio Público es un bolsón todo común, pero entonces demuestre, señor fiscal, su voluntad política etiquetando, pero además su voluntad de cumplir la ley. Porque si la disposición general de presupuesto es la ley,
Entonces, si en la ley dice, tiene que cumplirlo. Igual el presidente del Poder Judicial. Alma. No quería, aludiendo a lo que establece, a lo que acaba de decir Suyapa, no quería dejar de mencionar, lamentamos la ausencia, la gran ausencia del Ministerio Público en este panel, pero también hacer sobresalir que también hay resoluciones, que no todo es blanco y negro en realidad, que hay esfuerzos que se han hecho, que se han llevado a cabo desde el Ministerio Público. Nosotros que alternamos continuamente con las personas que realizan la investigación del delito, el abogado que está aquí presente también no nos dejará mentir, hay también gente muy comprometida, hay responsabilidad, hay efectividad en la investigación. Lo que un poco el reclamo del movimiento de mujeres tiene es que este asunto de las investigaciones no debe ser únicamente en los casos emblemáticos o en los casos donde hay un resonar social por lo que está ocurriendo. Cada persona es importante y cada persona, indistintamente del cargo que ocupe, indistintamente de la posición social que tenga, merece esa misma investigación y ese mismo mérito investigativo que todas aquellas a las que denominamos muertes emblemáticas. Por lo que sí, también debemos mencionar esto, pues, que no todo es... ¿Qué es una de las y venía a mi mente, ahora que lo mencionaba el abogado, el tema de lo ético en los medios de comunicación? Parte de España, trayendo a colación el ejemplo que él citó, España tiene un pacto ético de medios, hay un pacto ético de responsabilidad de los medios de comunicación, en donde al cierre de la noticia, por ejemplo, parte del pacto es referir a... Ellos presentan una noticia negativa, por decirlo, la muerte, y después de hacer el cierre de la noticia, de la nota que están presentando, cierran con un mensaje diciéndole, si usted es víctima de violencia, llame a, y hay un teléfono de emergencia donde la mujer puede llamar, y es parte de los lineamientos en contraposición a que todo es negativo. Entonces, si usted está, y es como una alerta temprana a relaciones donde lo que se acaba de presentar es negativo. Por otro lado, además, tampoco me quiero ir de este panel sin felicitarle, licenciado Raúl, porque usted es de los pocos periodistas que continuamente pone este tema en la agenda de la discusión pública, y eso también tiene su mérito porque tenemos muchos medios que, al contrario, fraternizan con la violencia y exaltan y vuelven héroes a quienes son agresores. Entonces, también es de resaltar el tema de lo positivo que es que en un horario de un foro como este, que es tan visto a nivel nacional, sea traído un tema de la manera seria y responsable que amerita un tema como lo es la violencia contra las mujeres y, por supuesto, la violencia femicida. Sí, en Centroamérica, hablemos de la región, Honduras, los otros países, ¿cuál es la situación nuestra en relación a los otros países? Mire, a nivel de América Latina, bueno, voy a hablar de América Latina, ¿verdad? A nivel de tasas, estoy hablando del 2016 más o menos, que fue la que se logré conseguir. Venezuela tiene una tasa de 24.5. El Salvador 16.2, Belice 15.2, Honduras 12.6 y Guyana 10.7. O sea, pero estos son los países de más alta tasa de muertes violentas de mujeres en toda la región, ¿no? de América Latina. Y en el caso de Centroamérica, Triángulo Norte, somos parte de los 3 países del Triángulo Norte, de ahí que mucho del accionar estatal también tiene que ver con una cuestión regional, con enlaces regionales y el combate a la violencia de manera transnacional, también con criminalidad organizada y esto, todo Triángulo Norte. El Salvador, Guatemala y Honduras somos los países que lamentablemente punteamos en el tema de la violencia contra las mujeres y somos el segundo lugar después de Guatemala. Y ahí, ojo Raúl, ahí conjuntamos una serie de elementos que es válido mencionarlos para poder hacer un cruce de variables que siempre es útil para determinar la causalidad de los fenómenos criminológicos. Y en este caso, cuando hablamos del Triángulo Norte, hablamos de Venezuela, de Guyana, estamos hablando de países
con una tasa de educación bastante baja, más allá de la media del resto de América Latina, donde hay también presencia mucho de narcoactividad, donde las fuentes de trabajo son limitadas, no solamente para las mujeres, sino también para hombres. Entonces vemos que el caldo de cultivo para que este tipo de situaciones se degeneren son la falta de oportunidades sociales que desembocan en una inestabilidad emocional en la población en general. No es que se excuse con esto, ¿no? Pero podemos ver que son variables que contribuyen. Cuando el nivel educativo de la población es baja, se tiende más a la violencia porque no hay una capacidad de racionar o de racionalizar los conflictos de una forma civil, pues, o sea, hablando, resolviendo, y que cuando una relación de pareja definitivamente no es fructífera, no es llevadera, pues lo mejor es optar por que se separen en vez de terminar agrediéndose, ¿verdad? Pero eso es lo que vemos en los resultados nosotros, en lo que compete definitivamente a el tema que nos ocupa hoy en el ámbito de la violencia dentro de la pareja. No estamos tocando los otros tipos de femicidios en este caso, sino que simplemente los que tienen que ver con violencia de pareja. Bien, permítame, voy a hacer una última pausa para luego continuar con mis invitados de esta mañana y el tema imparable, la muerte de mujeres en el país. Por eso, licenciada Alma, por eso tocamos este tema, porque de verdad que me toca cada rato estar pasando a compañeros en el interior del país que cada semana hay muertes de mujeres. Antes de la pausa, ¿cuántas mujeres han muerto a hoy, 24 de abril, solo en el 2019? Bueno, Alma dijo que las cifras oficiales son 78, pero nosotras tenemos un poco más, estamos diciendo que casi llegamos a las 100, aunque las cifras oficiales dicen 78. Bien, 78 mujeres oficialmente muertas hasta la fecha, cuando apenas estamos en el 24 de abril del 2019. Yo he hecho varios programas de estos, pero la violencia sigue. ¿Qué medidas se pueden tomar para que baje tanto asesinato de mujeres? Bueno, yo siempre me inclino a que la educación de los pueblos en general es un factor que lleva a un desarrollo social, lógicamente no a corto plazo, estamos hablando de una solución a mediano o largo plazo, pero que el Estado tiene que invertir con seguridad y con sinceridad en este rubro para poder ir cambiando la forma de pensar de la gente, de cómo se hace el abordaje de los conflictos en pareja. Hemos identificado también que las zonas donde existe la narcoactividad también es un caldo de cultivo para la violencia y la muerte contra la mujer, ya sea por factor de venganza o por quererla involucrar en este tipo de negocios para que vaya siendo parte de las estructuras criminales. Entonces también hay que tener una vigilancia seria contra este tipo de actividades ilícitas comerciales, porque no solamente se trata, Raúl, de extraditar como lotería a 20, a 30, a 40, a 50, porque recordemos que este tipo de asociaciones delictivas son como las famosas hidras de la mitología nórdica. Usted corta una cabeza y surgen 4, surgen 5 cabezas que quieren pelearse el dominio del territorio, quieren pelearse el control sobre la zona. Entonces, si simplemente se conforma con decir, es que quitamos a estas 4 cabezas, pero no le damos seguimiento al asunto, ese pequeño grupo se va a dividir en 4 o en 6 más, que luego van a ser otros tantos problemas dentro de las zonas y que derivan en un montón de fenómenos criminológicos y de violencia, incluido la parte de los femicidios. Tenemos que también trabajar en las medidas de prevención secundaria, en la medida de la alerta temprana por parte de las mujeres que sienten que de alguna u otra forma están siendo objeto de violencia. Ya hablamos de las cuestiones de los grilletes electrónicos también, que eso es muy importante poderlo tener en funcionamiento, y para eso solo falta un poco de voluntad política. También, ojo, y con esto no quiero ser exclusivo, ¿verdad? Pero hay que tener un gran grado de responsabilidad y de objetividad por parte de los entes investigadores del Estado, tanto en pronta respuesta a los hechos, a la noticia criminis de que son ellos objeto,
pero también debe reinar este principio de objetividad en la investigación para no reaccionar de manera, digamos, tardía y en otra forma también muchas veces sobre reaccionar ante una denuncia que no ha sido investigada objetivamente y se entonces estigmatiza la figura del supuesto victimario mientras no se tengan realmente los elementos de prueba de la comisión del delito. Sí establecer medidas de seguridad porque es correcto, ¿verdad? Es lo propio, pero llevar las investigaciones con sumo celo, con suma objetividad, recordando que el Ministerio Público, dentro de su ley constitutiva, tiene la obligación no solamente de recabar aquellos medios de prueba que acusan, sino también todos aquellos que descargan al posible imputado, ¿verdad? El principio de objetividad procesal. Dos temas. Esto, ayer hablaba con algunas compañeras acá, muchachas que se meten con gente que está ligada al narcotráfico y también el rol de las maras y pandillas que involucran a muchachas. Algunas veces, bueno, ayer transmitíamos la captura de una muchacha pandillera también. En la extorsión también hay mucha fémina. Sí, pero ya lo explicábamos, o sea, que están en contextos masculinos de dominación, pues, y que son instrumentalizadas, o sea, eso ya lo hemos explicado reiteradamente, que muchas de ellas son obligadas a incursionar en ese mundo, pues, pero también tiene que ver mucho con la pobreza, o sea, el lío es estructural, sí, o sea, es el modelo también, es un modelo neoliberal de acumulación de riqueza terrible que no les importa lo que pase con los barrios y las comunidades, que la gente esté aguantando hambre o que esté en situación de crisis. Recordemos que criminológicamente tenemos un modelo de estudio que hoy por hoy sigue siendo válido, que es el de la pareja criminal, donde siempre tenemos un factor dominante y un factor dominado, ¿no? Y esto, el primer caso estudiado en la historia fue el famoso de Bonnie y Clyde, ¿verdad? Teníamos esta pareja donde uno era la mente, el cerebral, y la otra ejecutaba con saña, y ahí entra también en cierta forma ligado el famoso síndrome de Estocolmo, porque estas personas que se ven instrumentalizadas, como bien decía usted, al principio pueden tener cierto grado de aversión a la instrumentalización, a la utilización de su persona dentro de estas estructuras criminales, pero llega a un punto tal en el que se empatizan tanto con su victimario que llegan a cooperar con él y hasta lo defienden muchas veces. Entonces, hay muchos factores pero de orden. Hay una responsabilidad estatal de que, imagínense cómo es posible que para capturar un agresor nos pidan a nosotras que las promotoras suban y que se arriesguen. No. O sea, cuando habiendo toda una... Responsabilidad de la policía. La policía, estando en el Ministerio Público, entonces yo creo que ahí es pura responsabilidad estatal. O sea, ¿cómo es posible que hayan territorios controlados y que el Estado, que hay una ingobernabilidad terrible, que el gobierno en el barrio sean estas estructuras y que el Estado no pueda hacer, que el gobierno no pueda hacer nada? No. O sea, eso también es una cosa terrible. Sin duda, Suyapa, bueno, yo quiero apuntarle a unas cosas que, para no irme del programa sin decir que sí hemos encontrado, por ejemplo, y para que se puedan asignar recursos, una limitación a nivel de los recursos humanos, a nivel de las estructuras de investigación, pero también de las estructuras de atención y prevención de la violencia contra las mujeres. O sea, porque la violencia contra las mujeres en este país no es prioridad. Y todavía no hemos logrado que sea prioridad. Entonces, pero además de esa limitada recurso humano, también hay falta de capacitación de ese recurso humano. Y además hay falta de compromiso de ese recurso humano, que es el reto más grande, el compromiso. ¿Cómo levantamos el compromiso de ese recurso humano de estas instituciones? Y lo otro es la coordinación interinstitucional. Para mí la coordinación interinstitucional, hay un déficit fuerte en la coordinación interinstitucional, porque parece que es vanguardismo, o sea, que quién lleva la batuta, quién el protagonismo, eso,
que fiscalía, con DPI, o sea, es una cosa terrible. Yo realmente estoy sumamente preocupada y por eso se crea la comisión. Pero aún creando la comisión, no podemos, por ejemplo, nunca he visto que asista ni el fiscal adjunto ni el fiscal general a la comisión. Debería ser importante que asistiera. En este momento él está solicitando una reunión al fiscal general del Estado para que mire cómo está funcionando la comisión y para que siente ese compromiso con la comisión y siente ese compromiso para poder prevenir y erradicar los femicidios en este país. Yo creo que tenemos que institucionalizar los informes anuales sobre la judicialización de los femicidios. Eso es importante. Aquí jamás han presentado un informe de judicialización sobre los femicidios. Don Sergio, solo déjenme... Y por último, que me pongan en lo más buscado a todos esos que tienen órdenes de captura por femicidios. ¿Sí? Ok, está bien. Sergio Funes, Tegucigalpa. Don Sergio, buenos días. Licenciado, mucho gusto, buenos días y a todos los panelistas. Bueno, nosotros tenemos una fundación especializada en lucha contra la violencia y tenemos dos factores que quiero agregar brevemente. El círculo de la violencia es bien complicado, bien lo decía el criminólogo Carlos Padilla, ¿verdad? Somos abogados y nosotros somos pastores también evangélicos. Y el círculo de la violencia es bien delicado, ¿verdad? Surge un evento de violencia, viene la reconciliación, vuelve la calma, vuelve el círculo de violencia, ahí está. Es el círculo que no termina. Y yo quiero responsabilizar, imagínese usted este nivel que lo responsabilizo, a la iglesia evangélica y católica. Y yo estoy dentro de eso. O sea, tengo 22 años de hacer esta labor de luchar contra la violencia. Los principales violadores que enseñan la violencia son las iglesias evangélicas y católicas. Y yo estoy dentro de ese círculo. Y no hemos ganado flores por eso, porque los pastores mandan a orar a las mujeres cuando son violadas y abusadas. Tengo casos de mujeres que se han casado con el mismo que las ha violado. O sea, en este sentido, les dicen, no, perdone. Y se ha usado el perdón como un arma en contra de la mujer. Le hablo como abogado, especialista, y también como pastor, teólogo. O sea, conozco lo que le estoy diciendo. Y las iglesias evangélicas mandan a orar. Conozco casos de pastores que han mandado a orar a niñas violadas y abusadas. Y los tenemos y los denunciamos y los procesamos. Porque hemos encontrado que las religiones mal entendidas son un daño generalizado. Y probablemente el Estado, pero ¿qué se hace en las iglesias enseñando esto? Y a mí me encanta mucho doña Suyapa, doña Alma, lo que están diciendo, pero hay que ir ahí y decirles denuncie, porque no denuncia. La mujer se queda callada, la mujer, y es, vaya rece, 3 Padres Nuestros, vaya a orar y siga, porque ese es el marido que Dios le dio, un delincuente, ¿verdad? Le dio un pícaro, un irresponsable, y siguen ahí. Y cuando terminan en muertes, en laceraciones, aún violaciones de los mismos niños. Porque hablamos de maras y pandillas, y yo estoy de acuerdo con el criminólogo Carlos Padilla acerca de los problemas fundamentales de la niñez. ¿Dónde nacen? Nacen en la familia. Ahí en la familia. Niños que miran que el papá golpea a la mamá y la mamá se queda callada, es un delincuente potencial a futuro. Gracias, licenciado Raúl, y para servirle, ¿verdad? Gracias, Pastor Sergio Funes. ¿Abogado? Sí, quería hacer un apunte respecto a lo que estaba diciendo el pastor, y de repente vino a mi memoria, ¿verdad? Por aquí teníamos una iglesia que creo que todavía opera, que su eslogan era "no se separe, trabajamos por su familia", ¿verdad? Lo vi. ¿Lo vio alguna vez? Tenían vallas y todo. Ok, entonces eso es a lo que él se refiere en síntesis, ¿no? Y mi punto siempre ha sido, si la relación es insalvable, si ya no hay nada más que hacer, si se ha agotado el diálogo, ¿para qué vamos a convivir en este círculo de violencia que lo único que puede generar es una fatalidad, ¿no? Y esto viene y recuerda también el asunto de cuando hay estados donde hay intervencionismo exagerado por parte de las organizaciones eclesiales, donde se forma un falso moralismo.
Y recuerdo el caso específico de Chile, donde hasta el 2004 en Chile era prohibido divorciarse. No había una figura que disolviera legalmente el matrimonio, porque estaba muy enraizada la iglesia en la parte legislativa. Entonces usted en Chile iba a ver muchos matrimonios completamente disfuncionales, que de hecho no convivían como pareja desde hacía muchísimos años, pero vivían bajo un mismo techo y tenían hijos que miraban esa disfuncionalidad y la ley no les permitía divorciarse. Entonces tenía usted una alta tasa de matrimonios que llevaban años de estar unidos, pero también una altísima tasa de infidelidades comprobadas. Y ni aún con las infidelidades comprobadas la ley permitía a estas parejas divorciarse. Hasta que en 2004 pues dijeron ya vamos a dejar estos tapujos morales, creernos que somos más santos que el santo, ¿verdad? Y vamos a permitir que lo que no funciona se pueda disolver. Y eso es lo que tenemos que trabajar en Honduras, la parte de la educación, del ser por el ser, ir eliminando estos intervencionismos de organizaciones espirituales en temas que competen única y exclusivamente a la égida personal de la pareja que lo sufre. Y esto exclusivamente en el ámbito de los femicidios o de la violencia que se pueda desarrollar en el círculo de la pareja, ¿verdad? No estamos hablando de los conexos con delincuencia organizada, etcétera, etcétera. Pero sí sabemos que esta es gran parte de los problemas que se dan dentro de este fenómeno sociocriminológico. Gracias. Solamente no quería que termine la intervención sin poder decir eso. Usted preguntó ¿qué necesitamos hacer como sociedad para terminar? ¿Qué está pasando con la sociedad, ¿no? Concuerdo con el señor Funes en relación al tema del ciclo de la violencia. No podemos hablar de violencia femicida, de violencia contra las mujeres, sin hablar del ciclo de la violencia, este proceso de tensión, crisis, reconciliación, que ya Leonard Walker documenta muchísimo en sus intervenciones, y el apego emocional, ¿no? Los afectos. Los seres humanos somos seres emocionales y hay un enganche emocional muy fuerte en las relaciones de pareja, muchas veces incomprensible para quien está fuera de esa relación, pero donde muchas veces este proceso de tensión, crisis y reconciliación, donde existe el perdón de quien agrede y donde hay esa reconciliación tóxica, persiste y es creciente. El mensaje en esta mañana, estimado público que me escucha, busque ayuda. Si usted es en una relación de violencia, necesitamos buscar ayuda. La violencia no se detiene sola, es una espiral que crece día con día. Al Estado, la debida diligencia, a los medios de comunicación, compromiso social. Necesitamos volver a repudiar la violencia, necesitamos no naturalizar el acto violento. No hay fórmulas únicas, pero ni hay relaciones perfectas, pero hay relaciones que no nos van a llevar a la muerte. Sí, poneme lo que está diciendo la gente, por favor, acérquemelo. Gerardo Rodríguez, esta señora se les olvida que los mismos índices de impunidad y violencia afectan a los hombres y aún son peores que femicidios. Homicidios, ¿cuál es la diferencia? Todos son homicidios, no vale uno más que otro. El problema es que mujeres no matamos hombres, son hombres quienes matan hombres y son hombres quienes matan mujeres, don Gerardo Rodríguez, con todo el respeto que usted me merece, totalmente desacertada su apreciación. Vea un poco las estadísticas y vea la forma del ensañamiento y la muerte, la tipicidad con la que se mata. Exacto. En el caso de las muertes, y aquí tengo a un experto en el área criminológica que no nos deja mentir, tengo al otro lado a Soyepa Martínez, tengo por acá a don Raúl Valladares. Y vamos a aclarar eso, Alma. Toda vida humana vale, en términos absolutos, por supuesto. Pero cuando estamos discutiendo estos temas tenemos que quitarnos el sesgo, tenemos que ser muy objetivos y en este caso se trata de quién ejecuta a quién. Y son hombres quienes matan mujeres, no son mujeres quienes matan mujeres. Ni mujeres matan hombres, son hombres quienes matan hombres. Podría darse un caso aislado, pero es la mínima estadística. Y es excepcional. Bueno, y que no nos responsabilicen al feminismo. Pero voy a terminar lo que dice. El feminismo, al igual que el machismo enfrentando como enemigos a hombres y mujeres, ha logrado que en la sociedad se le pierda el respeto a la mujer. Ahora las feministas somos las responsables de eso, miren. El feminismo es una teoría, un pensamiento
político que pone en el centro la justicia. O sea, no es que estamos por encima de los hombres, más bien nosotras somos las que hemos impulsado la igualdad de oportunidades y el respeto y una sociedad verdaderamente democrática. O sea, en donde nosotras cuestionamos las relaciones de poder, tanto en la casa como en la calle, ¿no? Entonces, somos las que hemos puesto en debate esto, eso sí es cierto, pero no es que, bueno, si esto ha puesto a los hombres a la defensiva, y porque como tienen el poder, tienen el control del mundo, entonces eso es otra cosa, ¿verdad? Pero nosotras hemos peleado toda la vida por la justicia social y seguimos peleando por la justicia social. Y en relación al comentario de Lenín Turcio, dice femicidio... Solo déjeme leerlo. Lenín Turcio dice, femicidio es el asesinato de una mujer sin haber cometido ningún hecho o motivo que cause la muerte, o sea, solo por ser mujer. El 85% de las muertes de féminas son homicidios. Estamos cometiendo un error grave ante la comunidad internacional. No, el problema, don Lenín, tiene que ver con... María Odil Quintero Sánchez, saludos desde Madrid, España. Ramírez, qué tremendas mujeres se mueren porque no saben elegir, así sucede aquí en Estados Unidos, no se fijan con quién se junta. Víctor Alexander Andrado Castro, gracias por las noticias. Daisy Pineda, pero solo en este país matan a la gente y nunca se encuentra el culpable, por eso matan a diestra y siniestra, saben que seguirán libres. Carla Patricia, hola Raúl, buen día. Sabe Raúl que hay una teoría histórica que ha circulado en uno de estos canales de cable, en History precisamente, donde ellos atribuyen el nacimiento del feminismo en cierta forma indirectamente a Hitler, porque en relación a la Segunda Guerra Mundial hubo una necesidad en Estados Unidos, que es el país de producción armamentista más grande del mundo, en algún momento de mandar la mayor parte de su fuerza laboral a combate dentro de las tropas. Entonces había gente necesariamente que tenía que dedicarse a la fabricación de la munición, de todos los elementos necesarios para la guerra. Entonces hubo incorporación de mujeres a este tipo de trabajo en la industria del acero y armamentista en Estados Unidos, y comenzó a empoderarse la figura de la mujer fuera del ámbito del hogar. Y luego se fue creciendo de ahí en adelante este movimiento, porque se comprobó que podían tanto o más hacer los trabajos de los hombres que lo que se decía en aquellos tiempos, que la mujer pues era exclusivamente para la casa. Bueno, pero no nos vincule con Hitler, porque nada que ver. No, yo estoy diciendo como un factor histórico, o sea, que el que causó el conflicto fue él, y de forma de efecto rebote vino a surgir este movimiento que necesitó que mujeres se involucraran en la producción industrial de armas en Estados Unidos, saliendo del ámbito del hogar. Y recordemos que el feminismo se enmarca también en la Revolución Francesa. Es Simone de Beauvoir quien pone los primeros pensamientos feministas, y que inclusive las mujeres allá pensaron no en la Declaración de los Derechos del Hombre, sino universal de los derechos del hombre, sino que entonces crearon ellas la vindicación de los derechos de las mujeres, porque resulta que en esa declaración solo era privilegios para hombres. Sí, porque la declaración dice los hombres nacen libres e iguales en dignidad y en derecho. Entonces las mujeres preguntaban, y bueno, las mujeres, y en el tema de la apreciación que hacía uno de los comentarios, decía el feminismo ha venido a enemigar. En realidad el feminismo, como decía Suyapa, tiene que ver con un postulado doctrinario que refiere la situación de las mujeres en el mundo, y que no es el antagonismo del machismo.
El machismo es la forma más extrema del sexismo y el sexismo es la tendencia a la superioridad de uno de los sexos sobre el otro. Aquí, una de las cuestiones que hablamos desde el tema del enfoque de derechos humanos es el tema de la igualdad. Hablamos de la igualdad, de la equidad, del ejercicio de derechos plenos para uno y para otros, en donde no pretendemos que las mujeres somos superiores a los hombres ni que los hombres son superiores a las mujeres. Y justamente eso es lo que atacamos, el hecho de la tendencia a la superioridad que históricamente ha degradado a las mujeres y nos ha dejado en una categoría de ciudadanas de segunda clase. Esos poderes verticales, o sea, de imposiciones y dominaciones, eso es lo que criticamos. O sea, entonces más bien beneficia también a los hombres, porque también los hombres, hay hombres que se ponen sobre otros hombres con poderes de imposición y dominación. Y entonces son la también hegemonía de la heterosexualidad masculina donde el hombre tiene que ser blanco 35 años, a él le iría bien al chico aquí, blanco 35 entonces, años, profesional, estudioso, indígenas, los hombres indígenas, y donde todo lo que se diferencia a esto es malo o es... Recordemos, Alma, eso ya por una cosa nada más. Recordemos una cosa nada más, que la historia es cíclica y eso está demostrado a lo largo de lo que nosotros llevamos de documentar los sucesos que nos han pasado desde que podemos escribir. Desde ahí se comienza a llevar la historia. Nosotros comenzamos con el matriarcado en las sociedades primitivas. Eso era lo que dominaba cuando estaba la fase de caza-recolección, era la mujer la que dominaba. Luego con el tiempo se pasó más al dominio del hombre, al patriarcado, a los reyes, etcétera, etcétera. Durante el dominio de la iglesia en el oscurantismo, pues sabemos que el acceso al conocimiento, a poder tener posiciones de dominio eran exclusivamente de los hombres. Y ahí es donde yo, viendo hacia atrás la historia y viendo lo contemporáneo, siempre he optado por dos cosas. Una, por la educación, para ir culturizando las mentes, para ir construyendo el pensamiento que nos lleve a ser una mejor sociedad. Y dos, alejarnos de todo aquello peyorativo que nos lleve a definiciones extremas. No tenemos que hablar en las leyes de si la mujer o si el hombre. ¿Por qué no mejor hablamos de la persona? Porque la persona se entiende cualquiera de los dos. Y si la persona tiene estos o cuales derechos, se entiende para mujeres, se entiende para hombres, se entiende para ancianos, se entiende para niños, se entiende para comunidad LGTB, se entiende para todo el mundo. Entonces, en la medida que nosotros querramos etiquetar y ser peyorativos con esto, vamos a seguir creando algún tipo de fricción social que nos va a llevar a que nunca estemos en paz. Ojo, con lo que dije, no estoy diciendo o desconociendo que el problema que hoy estamos tratando existe. Sí existe y es serio. Tenemos que tomar medidas, sobre todo de prevención secundaria y de atención primaria integral, para que esto deje de suceder, porque lo que está pasando en Honduras ya sobrepasa la estadística de la OMS cuando habla de una epidemia, ¿verdad? Tenemos una epidemia de muerte de mujeres en Honduras, al igual que de muerte de hombres, ¿verdad? Y es un tema muy difícil que tenemos que tratar y afrontarlo con total sinceridad y con el apoyo irrestricto del Estado, donde ponga toda su maquinaria a trabajar, y recordando siempre que la política pública es un plano cartesiano que tiene que ir en vía de la represión, pero principalmente, más allá de generar represión al delito o a la causa criminal que estamos viendo, tenemos que generar políticas de prevención que nos ayuden a que esto deje de suceder. No podemos estar socialmente todo el tiempo como apagafuegos. Tenemos que buscar la forma de prevenir estas situaciones y eso solo se logra a través de la educación. Gracias, abogado. Por favor. No, con ella cerramos. No me va a dejar hablar. Aunque con usted vamos a cerrar. Bueno, bien. Igual decir que no hay fórmulas absolutas, cada pueblo construye su propia idea de historia y necesitamos volver al vínculo que es humano, ¿verdad? El tema de respetarnos, no necesitamos amarnos, pero sí necesitamos respetarnos. Desde el esquema, desde el enfoque de derechos humanos, la apuesta estatal es el tema de la igualdad. Aquí no se trata de, más allá de las valoraciones que hemos tenido, no se trata de si somos hombres o si somos mujeres, se trata de que las mujeres nos matan, efectivamente nos matan por ser mujeres,
Nos matan porque a veces, como dijo la cantante, nos quieren atar, y cuando usted no se deja atar y cuando no dice sí a todo lo que su pareja le dice, entonces usted es la primera víctima de esa pareja, de esa persona que le agrede en una relación insana, que muchas veces hemos naturalizado porque se nos enseñó desde niñas que no tenemos el mismo valor si no estamos al lado de un hombre. Y necesitamos cambiar el esquema de cosas que se nos enseñan desde que somos niñas, desde que somos niños. Entender que feminismo no es lo contrario del machismo, aquí no estamos hablando de sexismo, estamos hablando de algo pleno que tiene que ver con el tema del ejercicio real de derechos humanos de las mujeres, y el primer derecho humano fundamental que me exige poder tenerlo para gozar de todo el resto de derechos es justamente la vida humana. Así que ese es el máximo bien jurídico protegido y a las mujeres nos están matando. Así que ese es el problema. Gracias, hermano. Sí. Bueno, la prevención es importante y es fundamental, pero nosotros requerimos el castigo para los responsables de femicidio, porque esto manda un mensaje a la sociedad de que no pueden seguir matando porque van a recibir un castigo. Entonces eso es importante, y un llamado a, bueno, hay una proporción de mujeres que no están denunciando, ya lo decía la persona que llamó, y que no buscan protección, que no denuncian. Entonces el llamado es a romper el silencio y a denunciar, pero necesitamos que el Estado le garantice la protección de sus vidas, ¿verdad? Al momento de denunciar, pero también pueden llamar a las oficinas del CEN al 2239-8979, en donde se les estará atendiendo. Nosotras tenemos acompañamiento también para todas estas mujeres que viven la violencia. Y llamado a todo al Congreso Nacional para desengavetar todas estas leyes que tienen engavetadas y que vendrían a proteger los derechos de las mujeres, como la educación sexual integral para la sexualidad, que viene a abordar el tema de la violencia también en los centros educativos, la ley de trabajo doméstico, que viene a proteger a las trabajadoras domésticas, que muchas de ellas han sido asesinadas en el ámbito laboral, y han sido violadas también. La ley plantea la cuestión de seguridad en el lugar, o sea, un cuarto seguro donde dormir para que no sea abusada, y que se le asignen presupuestos, que cumpla con su promesa el gobierno de asignar presupuestos para todas las acciones que tengan que ver con la prevención y atención del femicidio en este país, si queremos realmente que las mujeres en este país vivamos una vida libre de violencia. Gracias, Suyapa. Me dice Milton López: he sido un machista empedernido, pero me estoy sensibilizando. Son buenos estos programas sobre ese tema y esta evolución hacia el feminismo. Enhorabuena para mí y para todos los hombres, que debemos tener conciencia de que no hay que continuar con más violencia hacia las mujeres, dice Milton López. Gracias, Milton. Bien, nos vamos. Imparable la muerte violenta de mujeres en Honduras. Ojalá que disminuya esto y se tomen las medidas necesarias. Buenos días.